Reciban todos un saludo. Reciban todos un saludo. Un saludo a todos. Les habla el doctor Jorge Gaiti, médico pediatra especialista en adolescentes. El tema al cual vamos nosotros en este momento a iniciar es un tema interesante que son las cefaleas primarias en la adolescencia. Es de importancia este tema porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la adolescencia. Como ya ustedes han pasado por un periodo de entrenamiento en lo que es la entrevista del adolescente, la elaboración de la historia y el detectar factores protectores y de riesgo en el adolescente, nosotros con este tema de cefaleas nos vamos a ver muy relacionados con todo ese aprendizaje, debido a que las cefaleas pueden originar o pueden ser la causa para que nosotros podamos investigar esos motivos de consulta ocultos que lleva el adolescente. Siempre se relaciona una cefalea, bueno, no siempre, pero hay un alto porcentaje de las cefaleas primarias que pueden estar presentándose precisamente por problemas emocionales o de relaciones en el adolescente, o cualquier otro tipo de problema, porque hasta los nutricionales pudieran estar presentándose. Entonces, este es un tema interesante para poder practicar todo el conocimiento que hemos adquirido durante todo este curso de la entrevista y de cómo reconocer los factores de riesgo, para así nosotros detectar que un paciente con dolor de cabeza, siempre y cuando no encontremos un riesgo biológico, podemos nosotros decir, vamos a buscar un motivo de consulta oculto que es muy frecuente en nuestra consulta. Como les venía diciendo, la cefalea entonces es un síntoma muy frecuente en la etapa de la adolescencia. La mayoría de las veces es de origen primario y su diagnóstico se va a orientar de acuerdo a la correcta anamnesis y examen físico del paciente. No va a requerir, en la mayoría de los casos, la derivación a servicios especializados, ni tampoco va a requerir estar realizando pruebas de imágenes. Debido a que es uno de estos motivos tan frecuentes en la adolescencia y en la consulta del adolescente, su conocimiento es importante porque de esta manera nos va a permitir reducir las pruebas complementarias innecesarias. Pero no solamente eso, sino que nos va a permitir darle una respuesta adecuada al problema que el adolescente nos está presentando. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente adolescente que nos expresa como signo o síntoma la cefalea, pero al examen físico y dentro de la historia clínica hay una ausencia de signos de alarma y sobre todo no hay alteraciones del sistema nervioso central, la posibilidad de que la cefalea sea debida a un tumor del sistema nervioso central es muy baja, se representa casi el 1%. Hay estudios que indican que la realización de pruebas de neuroimágenes de forma innecesaria en pacientes con cefalea lo que genera es un aumento en gasto de salud pública y no va a modificar en nada lo que nosotros podamos hacer para mejorar la cefalea del paciente. Para la clasificación de la cefalea utilizamos el manual de clasificación internacional de cefaleas y nos dice que las podemos dividir en dos grupos, las primarias sin causa identificada, lo que llamamos habitualmente idiopáticas, y las secundarias a las cuales se atribuye a una determinada causa. El abordaje de un paciente adolescente con cefalea recobra mucha importancia el llenado adecuado de la historia clínica. ¿Y esto por qué? Porque ella nos va a dar a nosotros, en un gran porcentaje, el diagnóstico del problema. Y recuerden ustedes que no me voy a cansar de repetirlo, que nosotros que trabajamos con adolescentes y ya ustedes que han pasado por esa parte de capacitación tienen una historia clínica bastante completa del adolescente. Tienen dentro de la historia clínica donde van a estar con los antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos del adolescente, con dificultades que pueda presentar en las relaciones del adolescente y hasta llegar a poder tener un diagnóstico integral de todos los problemas que pueda tener el adolescente en ese momento. Y esto nos va a ayudar a nosotros precisamente a determinar si hay algún componente dentro
de su historia clínica y del examen físico y del interrogatorio que hemos hecho nosotros, determinar la causa de esa cefalea. Por eso, insisto, hagamos esto de una manera concienzuda y podamos nosotros hacer un diagnóstico de la cefalea solamente hagamos un diagnóstico de lo que está causando la cefalea en adolescentes solamente con los hallazgos que nosotros encontramos con la historia clínica. En el examen físico de la cefalea en el adolescente debemos estar claro que los signos vitales juegan un papel importante y sobre todo la presión arterial. No dejemos de tomarla, nunca, en ningún momento que nosotros tengamos un paciente en nuestra consulta. La exploración cervical buscando signos de trauma, de irritación meningia o de zonas de tensión de la musculatura paravertebral o cervical que nos puede orientar a que hay una dificultad. Y además, en la palpación podemos nosotros detectar puntos dolorosos de la sinusitis o a realizar la maniobra de Müller, en la cual se tapan las fosas nasales del adolescente y se cuenta hasta 3 y luego se le pide que tosa. Si hay dolor en el momento que él tose, esto sugiere que tiene una sinusitis aguda. Esta maniobra no debe realizarse en pacientes que se sospecha presión intracraneana o durante episodios agudos de cefalea. El examen de la cavidad oral y valorar si hay disfunción de la articulación temporomandibular lo debemos tomar en cuenta, sobre todo revisar si hay caries, qué tipo de mordida tiene el adolescente, si hay asimetría en la articulación temporomaxilar. Todas esas características de la mordida son importantes para nosotros detectar algún problema de dolor, de cefalea. Además de eso, hay que examinar lesiones en la piel que puedan ser estigmas neurocutáneos de enfermedades neurológicas que nos puedan llevar a hacer el diagnóstico de la patología. Y el examen neurológico debe ser exhaustivo, donde vamos a determinar el estado mental del paciente, el diálogo, la visión. Recuerden que muchos problemas neurológicos pueden afectar la visión, puede haber visión doble. En pacientes con tumores cerebrales se presentan la visión doble. El fondo de ojo, importante realizarlo en el momento de la consulta para determinar, ver cómo está la mácula y la pápula, y aparte de eso cómo están las arterias y las venas en el fondo de ojo. Determinación de los pares craneales, un examen físico completo de los pares craneales, la evaluación del estado motor del paciente y la fuerza muscular, así como la sensibilidad, la coordinación, la marcha, el reflejo y cualquier asimetría o hallazgos focales que pudiéramos nosotros detectar con el examen físico son importantes porque eso nos van a hablar del riesgo que pueda tener el paciente. Como sabemos, la gran mayoría de las cefaleas, el diagnóstico se hace con el examen físico y una anamnesia adecuada. Sin embargo, está indicada las neuroimágenes en aquellas cefaleas agudas que tengan por al menos uno de las siguientes características, como lo es el examen neurológico alterado, la presentación atípica de la cefalea, la cual viene con vértigos, vómitos incoercibles, o puede ser una cefalea que hace despertar al adolescente durante el sueño. Las cefaleas recientes de menos de 6 meses de evolución, se habla también que en los niños menores de 6 años que presenten cefalea es de importancia tomar en cuenta eso y estudiarlas. Si no existen antecedentes familiares de migraña o de cefaleas primarias, la cefalea occipital, cambios en el tipo de cefalea, inicio subagudo y con severidad progresiva de la cefalea, una nueva cefalea en un niño y un adolescente inmunosuprimido y primero o empeoramiento de la cefalea. Signos y síntomas sistémicos, como puede ser fiebre, convulsiones, cefalea asociada a confusión general, alteraciones del estado mental o focalización neurológica. Todo esto nos hace llevar a nosotros que estamos en presencia de una cefalea que tiene un origen importante del cual debemos hacer el diagnóstico de manera inmediata. Con la clasificación internacional de las cefaleas, podemos decir entonces que las cefaleas primarias están clasificadas en cefaleas tensionales, migraña, cefalea autonómica trigeminal. Y de interés para ustedes,
que trabajan con adolescentes es saber que la cefalea atencional y la migraña son los motivos de consulta más frecuentes por cefalea en los adolescentes. Dentro de la clasificación de las cefaleas primarias está la cefalea atencional, la cual es una de las más frecuentes en la adolescencia. Llama la atención esta cefalea por su duración más que por su intensidad, la cual es de leve a moderada, y pocos pacientes van a consultar por ella. Sin embargo, acuden a la consulta por su cronicidad en el tiempo. Suelen relacionarse a factores estresantes como el estrés emocional, sueño alterado e interrumpido, la depresión, saltarse algunas comidas, entre otras. Existe una influencia genética y es más frecuente en el sexo femenino y tiende a disminuir su frecuencia con la edad. Al examen físico, lo único que nosotros vamos a encontrar es tensión a nivel de las musculaturas pericraneales, así como también de los músculos de la nuca y del trapecio. Según la clasificación internacional de las cefaleas, clasifica a las cefaleas tensionales en dos grupos: las cefaleas episódicas, que se subclasifican en frecuentes o infrecuentes, y las cefaleas crónicas. La cefalea tensional episódica se clasifica en tipo A, al menos 10 episódicos de cefaleas más criterios B, C y D. Y esta, a su vez, está clasificada en la cefalea tensional episódica infrecuente, donde la cefalea se va a presentar una vez por mes en menos de 12 días por año, y la cefalea tensional episódica frecuente, que la cefalea se va a presentar de 1 a 14 días por mes durante más de 3 meses, y además de eso viene el tipo B, donde la cefalea dura de 30 minutos a 7 días, y la C al menos 2 de las siguientes características, que sea bilateral, opresiva o tensional, no pulsátil. La intensidad debe ser leve o moderada, no se agrava por la actividad física rutinaria como caminar o subir las escaleras. Y la D, donde hay estas características: no hay náuseas, no hay vómito y no más de un episodio de fotofobia o sonofobia. Y el tipo E es donde no hay la posibilidad de atribuirlo a otro diagnóstico de la clasificación internacional de las cefaleas. Cefalea tensional crónica tiene los siguientes criterios: A, donde hay 15 o más episodios de cefaleas al mes durante al menos 3 meses. Y además criterios B, C y D. La B, la cefalea dura de horas a días o no remite. El criterio C, al menos 2 de las siguientes características, que es bilateral, opresiva o tensional, no pulsátil, intensidad leve o moderada, y no se agrava por la actividad física rutinaria como caminar o subir escaleras. Y el criterio D, ambas de las siguientes, solo un episodio de los siguientes, como fotofobia, sonofobia o náuseas leves, no náuseas moderadas o intensas ni vómitos. Y el criterio E, posible atribuirlo a otro diagnóstico de la clasificación internacional de las cefaleas. La migraña es infrecuente en la edad infantil. Esto puede aumentar su frecuencia conforme aumenta la edad. La prevalencia es similar entre ambos géneros durante la edad infantil, pero conforme se acerca a la adolescencia, aumenta la prevalencia en las mujeres. Este patrón se ha asociado a los cambios hormonales durante la pubertad, sobre todo el efecto que tienen los estrógenos en la musculatura vascular lisa intracraneal. El tipo de migraña más frecuente es la migraña sin aura, y se sabe que existe una susceptibilidad genética a la migraña del 70%, con una alta tasa de antecedentes familiares de migraña en los pacientes afectados. Y la principal diferencia entre la migraña en edad pediátrica y la del adulto es el tiempo de duración, donde en el adulto puede durar mínimo 4 horas, en cambio en el niño es más corta, tomando en cuenta que el criterio de la duración mínimo es de 2 horas. La migraña se va a clasificar como la migraña con aura y la migraña sin aura. El aura se va a definir como un ataques recurrentes unilaterales de minutos de duración y completamente reversibles, en las que existen unas alteraciones visuales, sensoriales u otra sintomatología del sistema nervioso central.
y se establece en general de manera gradual y frecuentemente es seguida por la cefalea. El aura más frecuente es la visual. Los síntomas de tronco encefálico, disartria, vértigo, acúfenos, etc., excepto debilidad motora, se clasifican por la clasificación internacional de las enfermedades como migraña con aura del tronco. Si el aura incluye debilidad motora, se debe clasificar como migraña hemipléjica, la cual tiene una variable familiar como es la enfermedad migrañosa monogénica, que se clasifica en otros grupos dada su base genética. No es infrecuente la presencia de aura que no se acompañe posteriormente de cefalea. En caso de que estos episodios sean frecuentes, debe bajarse otros posibles diagnósticos, como el accidente isquémico transitorio o las crisis convulsivas. Los pacientes van a describir síntomas premonitorios antes del inicio de la cefalea. Estos pueden comenzar horas o días o dos antes del resto de los síntomas de una crisis migrañosa, con o sin aura. Suelen describirse fatiga, dificultad para concentrarse, rigidez cervical, sensibilidad a la luz o el ruido, náuseas, visión borrosa, bostezo o palidez. Debe evitarse llamar a los síntomas premonitorios prodromos o síntomas previos para no confundirlos con el aura. Existen factores que tienden a desencadenar una crisis migrañosa. Los más comunes son comidas o aditivos como el chocolate, quesos, levaduras, frijoles y otros desencadenantes asociados a, por ejemplo, a la menstruación, el hambre, exposición a estrógenos, anticonceptivos orales, sueño, estrés, calor y esfuerzo excesivo. Las principales diferencias entre cefalea tensional y migrañosa se encuentran en la tabla 2. Vemos los criterios para el diagnóstico de la migraña sin aura. En esta parte lo interesante es decir lo siguiente: por ejemplo, en la duración entre 4 y 72 horas, en el adolescente las crisis pueden durar de 2 a 72 horas. Si el paciente concilia el sueño durante la crisis y se despierta sin dolor, la duración será hasta el momento que él se despierta. Además, la localización en el adolescente, la localización bilateral de la cefalea migrañosa es frecuente en el adolescente. La unilateral se ve más que todo en los adolescentes tardíos o cuando está iniciándose la adultez. En esta lámina presentamos los criterios de diagnóstico de la migraña con aura, donde debemos tener especial cuidado en aquellas crisis migrañosas que se prolongan por más de 72 horas, pues ellas se van a clasificar como estatus migrañoso, el cual tiene un manejo diferente. Además, cuando la cefalea ocurre 15 o más días al mes por al menos 3 meses, se considera siempre una migraña crónica. Y cuando durante este periodo de cefalea tenga características de migraña al menos 8 días al mes. Existe una entidad llamada migraña relacionada con la menstruación, suele ser predecible y darse en 1 o 2 días de la regla. Como se lo dije anteriormente, recuerden que cuando la cefalea ocurre 15 o más días al mes, durante al menos 3 meses, se considerará una migraña crónica. Otra entidad que vamos a revisar son las cefaleas trigémino autonómicas. Suelen aparecer durante la adolescencia o la adultez, aunque son infrecuentes. Y como entidad tenemos las cefaleas en racimo, las cuales consisten en ataques de dolor severo, unilateral, en la región orbitaria, supraorbitaria, temporal o combinación de las anteriores de breve duración y están asociadas a manifestaciones autonómicas faciales. Migraña paroxística, que son ataques de dolor severo unilateral en región orbitaria, supraorbitaria, temporal o combinación de las anteriores de corta duración, que se van a presentar muchas veces durante el día y se van a acompañar de sintomatología autonómica o homolateral y remiten con la indometacina. Esta es una de las características importantes de este tipo de cefalea, que la indometacina es el fármaco que nos va a servir para disminuir el dolor. Y es más frecuente en las mujeres. Se presentan los criterios
de cefaleas en racimo. Recordemos que la cefalea en racimo consiste en ataques de dolor severo unilateral en la región orbitaria, supraorbitaria, temporal o combinación de las anteriores de breve duración, asociadas a manifestaciones autonómicas faciales. A continuación se presentan los criterios de la cefalea hemicraniana paroxística y debemos recordar que la cefalea hemicraniana paroxística es más frecuente en la mujer y remite con indometacina. Además existe la entidad llamada hemicraniana persistente, que tiene características de hemicraniana paroxística, pero sin remisiones al menos durante un año o con una remisión menor a un mes. En el tratamiento de las cefaleas primarias, en especial en las cefaleas tensionales, son muy importantes los cambios en el estilo de vida, técnicas conductuales y la relajación. Y en el caso de las migrañas, es importante, aparte de lo citado previamente, identificar si existe o no un factor precipitante y controlarlo en caso de que se asocie a los ataques. En el tratamiento de rescate de las cefaleas podemos decir que los analgésicos simples, como el paracetamol o el ibuprofeno, son las principales líneas de tratamiento sintomático de la cefalea, sobre todo en la cefalea tensional episódica. No se recomienda el uso de terapia basada en opioides por ser menos efectiva y además de eso van a producir un aumento de la progresión de la dosis y la dependencia a los mismos medicamentos, aparte de los efectos secundarios que tienen estos medicamentos. Para las migrañas, con o sin aura, en el tratamiento abortivo se usan los triptanes, que son agonistas de los receptores serotonínicos 1B, 1D, 1F, con un efecto antimigrañoso espectacular por su efecto vasoconstrictor cerebral. Los triptanes no han demostrado disminuir la severidad de otros tipos de cefalea. Por tanto, una respuesta a estos compuestos podría considerarse como el diagnóstico de migraña. Es útil la combinación de triptán más paracetamol o el ibuprofeno. Esta combinación es más efectiva y costo-efectividad que cada medicación por separado. En caso de vómitos o intolerancia por vía oral, se puede usar intravenosa asociando siempre un antiemético. En cuanto a la cefalea en racimo, es particularmente útil el uso del oxígeno al 100% o alto flujo, 12 litros por minuto, a través de una máscara cerrada con reservorio. Los triptanes vía oral o subcutáneos también tienden a ayudar. En la hemicraniana paroxística es muy efectiva la indometacina. Esta es recomendable el uso conjuntamente con protectores gástricos como el omeprazol o la ranitidina. Y es tan típica la respuesta al tratamiento que constituye uno de los criterios de diagnóstico de esta. Debemos advertir a los pacientes sobre el exceso en la toma de medicación, ya que existe la cefalea crónica por sobreuso de medicamentos, que se debe sospechar si el paciente ha consumido triptanes, ergotamina, opioides o combinación de analgésicos durante 10 o más días al mes, o paracetamol, Ainex más de 15 días al mes. Para las migrañas relacionadas con la menstruación, si los analgésicos simples no funcionan, se podría probar con los triptanes 2 e inclusive 3 veces al día en los días en los que se espera que tenga la migraña, incluso en días consecutivos. En la profilaxis, en general, una cefalea tensional crónica no puede recibir tratamiento profiláctico medicamentoso. En caso de precisarlo, sería por asociarse a una migraña. En caso de las migrañas, se debe ofrecer un medicamento profiláctico diario, sobre todo en aquellos pacientes con más de 3 o 4 episodios al mes, dependiendo de la severidad y repercusión que tenga en su vida diaria. Recomienda que todos los fármacos deberían iniciarse a dosis bajas e ir aumentando según la respuesta. En general, debe probarse el fármaco hasta llegar a la dosis objetivo durante 4 a 6 semanas. Si no funciona pasando este tiempo, debería cambiarse a otra medicación y se debe evitar combinar dos fármacos profilácticos. Para finalizar, en el tratamiento profiláctico, los dos fármacos que cuentan con mayor evidencia científica son el topiramato y la flunarizina. En esta lámina vemos cómo se presentan las características diferenciales entre las cefaleas tensionales y la migraña,
donde relaciona las características de cada una y la aparición de la misma. A continuación, vemos la figura 1, donde expresa el algoritmo de actuación ante una cefalea, relacionando las cefaleas agudas y las crónicas y hace su diferencia. Es interesante que ustedes a partir de este momento puedan aplicar los protocolos del imán en un paciente adolescente con cefalea, porque verán que interesante es aplicar la estrategia del imán en un paciente con cefalea, que vamos a lograr hacer un diagnóstico integral de ese paciente que nos consulta a nosotros en nuestro ambulatorio. Gracias por su atención, nos vemos en las próximas clases.